De Foro CX. En ese momento nos encontramos en el centro comercial sobre irrigación de Walmart, donde está Sam's, que se hizo de alguna manera conocido hace algunos días por la queja muy generalizada que consistía en el cobro del estacionamiento. Este es un tema que ya está en boca de mucha gente y que sin embargo no es nuevo, porque ya desde hace muchos años se encuentra vigente en otros municipios del país, en donde se han establecido criterios de si se debe o no cobrar en los estacionamientos en los centros comerciales. En la opinión de nosotros, no debería de cobrarse, pero no es una decisión subjetiva. Para ello habría que remitirse a lo que establecen los reglamentos. Hay que tomar en cuenta que cuando se va a construir una instalación, en este caso un centro comercial como este, y como tantos que hay, y de hecho cualquier construcción que se haga en el municipio requiere una autorización, en este caso de la presidencia municipal. Esta autorización se desprende de un reglamento que se llama Reglamento de Ordenamiento Territorial, en este caso para el municipio de Celaya, que está publicado y en el cual se establecen cuáles son los requisitos que deben de cumplirse. De acuerdo a este reglamento, se establece que el permiso de construcción que se otorga para quienes van a realizar una en el municipio, se autoriza al solicitante que haya reunido los requisitos que se requieren de acuerdo a este mismo reglamento del ordenamiento. ¿Cuáles son esos requisitos? Bien, el reglamento establece que los centros comerciales, entre otras instalaciones, deben de cumplir con requerimientos como el área de estacionamientos, precisamente. Y para ello hay una norma complementaria que se llaman normas técnicas, que se los muestro, normas técnicas complementarias del Reglamento de Ordenamiento Territorial para el municipio de Celaya en el proyecto arquitectónico. En estas normas complementarias se establece los requisitos que deben de cumplirse en el caso de los estacionamientos, y en el caso de los centros comerciales y para efecto de otras tantas tipos de construcciones, hay una tabla, que es la que tenemos aquí a la vista, una tabla en donde se especifica cuáles son los requisitos mínimos de cajones para estacionamiento que deben de tener cada construcción. Que en ese caso, por ejemplo, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales o centros comerciales, como el del que estamos hablando. Y en esa parte habla una cantidad mínima de cajones para vehículos, para bicicletas y motocicletas. De acuerdo a este criterio, en el caso de los tres que mencionamos, refiere de que debe de haber mínimo un cajón por cada 40 metros construidos en el centro comercial. Y bueno, esto es normalmente lo que vemos en los centros comerciales. Sin embargo, ha habido una diversidad de criterios en el sentido de si el cobro de los estacionamientos pueden ser justificados por una cuestión de seguridad, lo cual deja mucho que pensar, porque el hecho de que cobren el estacionamiento a partir de estas plumas, pues no garantiza la seguridad, no es un lugar restringido, a diferencia de lo que son los estacionamientos públicos. Hay que recordar que en el municipio existe un reglamento específico para los reglamentos, que se los muestro. Existe para el municipio de Celaya el reglamento de estacionamientos públicos para el municipio de Celaya, Guanajuato. Y aquí establece una serie de características que deben de tener los estacionamientos públicos. Entre ellos, en el artículo 2, refiere que el servicio de estacionamiento consiste en la recepción, guarda temporal, protección y devolución de vehículos en lugares autorizados por el ayuntamiento a cambio del pago que establezcan las tarifas correspondientes. Esos son los clásicos estacionamientos que nos encontramos cuando vamos al centro, por ejemplo, aquí en la ciudad, y que son lugares estrictamente designados como estacionamientos públicos. Ese es el negocio. Eso está relacionado con la autorización del uso de suelo. En otras palabras, cuando se establece un estacionamiento, se va a asignar un lugar como estacionamiento público, se debe de tener un permiso de construcción
como tal y que implica un uso de suelo. En el caso del estacionamiento que vemos, por ejemplo, en este centro comercial, no se estableció el permiso, y los presumimos así, a menos de que comprueben lo contrario, pero no creo que haya sido de esa manera. Se estableció un permiso de construcción para un centro comercial, y lo que es el área de estacionamiento se hizo como un requisito para la construcción de este centro comercial en razón a las necesidades que su naturaleza implicaba. ¿Por qué no se debe de cobrar esa área de estacionamiento? Hay una serie de requisitos, como menciono, que deben de establecerse. Entre ellos, por ejemplo, el requisito para que debe tener algunas instalaciones para el uso de sanitarios. Me voy a remitir nuevamente al reglamento territorial y a las normas técnicas complementarias del reglamento de ordenamiento territorial, que es el mismo que acabo de mencionar, donde se establecen los requisitos para los cajones de estacionamiento que deben de tener los centros comerciales. En esta misma norma se establece el número de muebles sanitarios que deben tener las diferentes edificaciones, que deben ser mínimo estas. Y aquí, bueno, también vienen algunas otras. Por ejemplo, si ubicamos aquí, espero que se alcance a ver, en el caso de educación, hablando de instalaciones dedicadas a la educación preescolar, básica, media, etcétera, establece una tabla de qué cantidad de excusados, lavabos o regaderas debe de haber de acuerdo a la cantidad de alumnos, en este caso, diciendo que por cada 50 alumnos debe de haber mínimo 2 excusados, y de ahí, bueno, ya hay una tabla que va subiendo. ¿A qué va esta referencia? Imagínense que el día de mañana, cualquier día, resulta que una escuela decidiera empezar a cobrar el acceso a los sanitarios. Eso no nos lo imaginamos. Pero si seguimos el criterio de que se permita el cobro de los estacionamientos en los centros comerciales, sería exactamente lo mismo. Hay que entender, estas áreas de estacionamiento son parte de un requisito para la construcción, para que se facilite a los usuarios. Si ellos cambiaran el uso de suelo y empezaran a cobrar, cambiaría la característica de este lugar, y por lo tanto estarían de alguna manera faltando a los requisitos que establece la ley de construcción. Obviamente hay algunas lagunas, y el día de ayer la Comisión de Reglamentos en el municipio determinó suspender el cobro aquí a esta área de estacionamiento del centro comercial de Walmart y Sam's, que hasta hace algunos días ya se había empezado a cobrar. Este es un tema que nos interesa porque, si bien se dispuso la suspensión de este cobro, sabemos que hay otros estacionamientos en centros comerciales que sí se están cobrando, y habría que preguntar entonces al ayuntamiento, a la Comisión de Reglamentos, si esa suspensión solamente aplica a este lugar o si simplemente se dispuso esa suspensión aquí porque la gente se quejó en este lugar, pero pareciera entonces que no aplica esa misma norma de manera general como debe de ser. Bueno, este es un análisis técnico y que bueno, habrá que esperar qué resuelve la comisión. ¿Tú qué opinas sobre este tema? Abajo de esta publicación estamos compartiendo una encuesta sobre si se debe o no cobrar en los estacionamientos. Algunas personas lo argumentan o lo quieren justificar por el tema de la seguridad, que es un tema en el que supuestamente hacen un cobro para pagar el servicio de seguridad. La pregunta es, ¿realmente se cubre la seguridad? Bueno, ¿tú qué opinas? Gracias por su atención.